Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí entrenando el karate, una de nuestras grandes pasiones. Ah, Hablando de karate, tenemos arriba el video del sensei Giancarlo Peña, campeón mundial de karate. Una historia impresionante, espero que lo disfruten y que le den like y dejen sus comentarios. Para la próxima semana tenemos al abogado Luis Reynoso, que nos va a dar eh, algunas cátedras de legislación en materia de seguridad y salud ocupacional. Bueno, hasta luego, nos vemos. Buenos días a todos los que nos ven, todos los que nos escuchan por nuestras redes sociales. Sean todos bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, el podcast de seguridad industrial. Hoy estamos muy llenos de orgullo, muy llenos de venezolanismo y de nacionalismo porque tenemos con nosotros un campeón mundial en mi deporte favorito, que es el karate. Él es mira el currículo que tiene nuestro invitado de hoy. Lo tuve que notar porque no me lo aprendí. 10 veces campeón panamericano, campeón del Open de París, campeón del Open de Alemania, subcampeón mundial y campeón de los Juegos del Mundo. Nada más y nada menos se trata de nuestro amigo Giancarlo Peña. Giancarlo, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros y gracias por compartir tu historia con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. De verdad, complacido por esta entrevista. Tiempo sin conversar con personas así como tú, Alejandro. Tiempo sin conversar con periodistas. Tiempo sin conversar con personas importantes del medio. Así que agradecido. No, agradecido estamos nosotros, Giancarlo, porque personas como tú debemos mostrarla, debemos exponerla, debemos aprender de personas como tú que inspiran a los demás, que nos dan un ejemplo, Giancarlo. Giancarlo, cuéntanos un poquito de tu historia, cómo empezaste a practicar karate, cómo empezó esa pasión por el karate. En realidad es una larga historia. Una larga historia, ya que al principio no tenía interés en el karate. Siendo niño, 6, 7 años, siempre queremos asearnos por todos los deportes, fútbol, baloncesto, pero nunca el arte marcial, nunca me pasó por la cabeza. Sin embargo, mi papá fue boxeador, boxeador amateur, aficionado, le gustaba el boxeo y quiso que uno de nosotros, de mi persona y mis hermanos, practicáramos el boxeo. Inicié en el boxeo solamente por 3 meses. Sin embargo, no me gustó mucho el boxeo. El boxeo es un proceso bastante amplio. Correcto. Eso no es de inmediato que tienes que subirte al cuadrilátero. Es un proceso de entrenamiento físico. Igualmente el karate. Más sin embargo, no seguí en el boxeo, me retiro y sigo jugando los deportes favoritos tradicionales de nuestro país, en mi barrio. Pero igual no era suficiente. Gracias a mi mamá. Mi mamá fue la que me guió o me inscribió en una escuela de karate para probar, para comprobar, para hacer algo diferente. ¿A qué edad fue eso? Eso fue a los 6 años. Oh, Iniciamos a los 6 años. Mi hermano también fue karateca. Luis Javier Quintín también fue karateca. Al principio fue mejor que yo, tuvo mejores méritos que yo, porque mi característica es diferente. Mi hermano es mucho más pasivo, mucho más tranquilo, mucho más pensativo a la hora de actuar. Sin embargo, mi característica fue diferente. Mi pensar era ir más adelante, barrer con todo sin pensar, sin pensar si le estoy haciendo algo de daño a alguna persona. Correcto. Entonces, iniciamos a los 6 años en una escuela de karate cerca del barrio, quedaba como a 5 cuadras del barrio. Y entonces mi mamá nos comenta, ¿quieren practicar karate? Nosotros, bueno, vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar el primer mes. Vamos a pagarle el primer mes a ver cómo le va. Entonces, una escuela muy pequeña, Saide, me recuerdo el nombre, Saide, Salud y Deporte. Ese es el nombre, de por qué se llama Saide. Pasamos por muchos maestros, principalmente fue René Guedes, un sensei muy conocido en Barquisimeto, Lara. Después de René Guedes, pasó a ser alumno del sensei Hernán Rojas, ya retirado del arte marcial. Luego fue Alberto Peroso, profesor Alberto Peroso, un profesor muy reconocido en el pedagógico de Barquisimeto. También fue sensei. Luego del sensei Alberto Peroso, pasó a ser alumno del sensei
Matías Aldana, Okay. padre del sensei Domingo Aldana. Este es un proceso bastante largo, paso por muchas manos. Fui aprendiendo poco a poco secretos de cada uno de ellos. Entonces, es un proceso bastante importante y fundamental a la hora de aprender karate. Esto no es un día para otro, esto tarda bastante. Claro. ¿Recuerdas tu primera competencia? ¿Cómo te fue en tu primera competencia? Fíjate, a los 6 años inicio karate. Ok. Inicio el proceso de competición a los 7, 8, 9. Pero mi primera medalla fue de 4º lugar. Fue la tercera medalla de bronce. Ok. A los 14 años. Imagínate. 14 años siendo cinturón marrón. Entonces, imagínate todo lo que tuve que aprender en esos años. Fueron 7 años aproximadamente de entrenamiento para poder ganarme una medalla. Imagínate. ¿Okay? Fue bastante duro, fue bastante duro. Sin embargo, aprendí primero a perder, luego aprendí a ganar. Importante. Entonces, eso. Es todo lo contrario de un atleta. Es todo lo contrario. Qué interesante, Giancarlo, qué interesante, porque creemos que las medallas llegan así con un mes de entrenamiento, ¿no? Y es un proceso, como tú dices. Qué interesante, Giancarlo. Giancarlo, cuéntanos un poquito cuál es la rutina de un campeón mundial. Cuando tú te preparas para un campeonato mundial, ¿cómo es tu rutina diaria en dieta, ejercicios, práctica? Cuéntanos un poquito de eso. Claro, en este proceso de entrenamiento de alta competencia es importante el instructor, el coach, el entrenador, una persona que sepa de planificación de entrenamiento, porque no todo el mundo sabe de planificación de entrenamiento. Yo puedo tener mucho conocimiento en la parte de entrenamiento, pero si no sabes plasmarlo en un documento, en un papel, no puedes realizar un proceso como debe ser, como debe entrenar un atleta de alta competencia. Es el plan general, plan especial, plan precompetitivo y el plan competitivo. Entonces, son 4 pasos que debe seguir a nivel, en todo el año. Entonces, cada etapa, cada periodo tiene su tiempo de ejecución. Entonces, también hay que tener mucho cuidado en ese sentido, el tiempo, la intensidad y todas esas cosas. Entonces, gracias a Dios, mi entrenador, Wim Fock Mock Lin Sun, muy reconocido a nivel internacional, gran planificador, un excelente entrenador, una gran persona, fue mi entrenador personal. Entonces, imagínate. Creo que de ahí viene mi preparación para poder ser campeón mundial. Entonces, yo le agradezco mucho al maestro Lin Sun por toda mi preparación, sin ningún interés. Maestro, es maestro de maestro en realidad, sin ningún interés monetario. Me hizo mi planificación, me llevó a ser lo que soy ahora en adelante. Entonces, la planificación es larga, porque inicio a los 6 años, como te indico, en el karate. A los 14 fue mi primera medalla a nivel interclube. Y a los 18 años, de los 14 a los 18, paso a mano del maestro Lin Sun. Me prepara hasta los 18 años, donde pude obtener el subcampeonato mundial. Imagínate tú. Y bien importante lo que tú dices, que los verdaderos maestros no buscan interés económico, enseñan porque quieren, porque les nace y porque confían en las personas. Qué importante mensaje allí. Ahora, cuéntanos un poquito, quisiera saber qué se siente ser un campeón mundial, o sea, el mejor del mundo en esta disciplina, en tu especialidad karate. ¿Qué se siente? ¿Cómo uno hace para que se te suban los humos, como decimos nosotros, y te transforme en otra persona? Claro, estos son por niveles, estos son por escala. Esto es como subir una escalera. Obviamente, para poder ser campeón mundial tienes que pasar, como estamos hablando de un principio, por un proceso. Campeón provincial, campeón nacional, campeón internacional, campeón panamericano. Entonces, son años de entrenamiento. Y no solamente un entrenamiento físico, es un entrenamiento psicológico. Entonces, también la educación que tú puedas tener con tus padres, la educación que te dan tus padres, la educación que te dan en la escuela, la educación, la enseñanza que te da tu maestro, eso suma y es fundamental para que, como tú dices, no se te suban los humos a la cabeza. Entonces, la humildad hay que mantenerla desde el principio, desde la casa, llevarlo a la escuela, llevarlo al entrenamiento, el día a día, hablar con las personas, la socialización, eso te lleva a ser humilde. Qué interesante. Igualmente, todo campeonato debería ser importante para el atleta.
Claro. como proceso de desarrollo, como proceso de entrenamiento. Entonces, cada campeonato tiene que ser importante para ti. No solamente el campeonato mundial. Obviamente tenemos sueños, tenemos metas, sueños Claro. trazados que queremos cumplir, pero hay un proceso. Entonces, cada campeonato que tú puedas participar, tenlo en mente que es el mejor campeonato del mundo y que tienes que ganarlo. Esa es la actitud que debes tener. Actitud 100% y cada combate, cada compromiso, cada actividad, tienes que hacerlo como si fueran las Olimpiadas. Así tienes que trabajarlo. Qué interesante mensaje. Ahora, Giancarlo, cuéntanos qué se siente perder cuando quedaste subcampeón mundial en uno de los campeonatos. ¿Qué se siente estar tan cerca del campeonato? ¿Cómo te da depresión? ¿Cómo superas esa derrota, digamos? Claro, todo atleta de alta competencia tiene miedo a perder, a la derrota. Ese es el miedo que sentimos. No es un miedo al oponente, no es un miedo que vamos a competir, a pelear con un oponente extraterrestre o una máquina. Claro. No, ese no es el miedo que tenemos. La adrenalina que corre por nuestras venas, por acá, el sustico que sentimos, es a la derrota. Claro. Ese es el pensamiento que tenemos los atletas de alta competencia, es a no perder tanto esfuerzo, tanto sacrificio para ir a un campeonato. Claro. Perder, nadie piensa eso. Entonces, perder, obviamente uno siente tristeza, depresión, pero hay que tener una evolución o hay que tener una madurez deportiva para poder superar esos retos. Son retos, en realidad son retos. Y si tú pierdes, tienes que darte cuenta que algo sucedió mal, que hay una necesidad. Entonces, hay que estudiar el panorama. ¿Qué fue lo que sucedió? Estudia el panorama, ve cuál es la necesidad, por qué perdiste y empezar a desarrollar y a fortalecer esa necesidad. Esa es una debilidad que tenemos. Oye, qué importante. Y eso también aplica para la vida, ¿no? Cuando nos va mal en la vida, pues pensar que hice mal, ¿no? Qué importante mensaje. Yo admiro tanto a los deportistas porque siento que a veces tienen una carga tan pesada a representar al país y uno quiere que vengan con la medalla porque, bueno, es nuestro representante y eso pensarlo cuando no logras el objetivo es bastante responsabilidad. Entonces hay que tener mucha fortaleza mental, como tú dices. Claro, y Alejandro, esa es una característica de cada uno de los seres humanos. Por lo menos desde mi casa siempre tuve responsabilidades. Lavar los platos, la cama, tus zapatos, tu ropa, haz esto, haz aquello, ve a estudiar, levántate temprano, tienes que desayunar. Son compromisos y responsabilidades que tenemos en nuestras casas. Entonces, esa responsabilidad tú lo llevas a tu vida cotidiana, al deporte, al estudio, a tu familia, al trabajo. Siempre vas a ser responsable. Si eres un chico que no eres responsable, entonces, cuando te pongan esa carga, la sientes. Vas a sentir esa carga y vas a sentir una responsabilidad que tú dices, bueno, esto no es mi responsabilidad. Porque nunca tuviste responsabilidad, pero si la tuviste, sabes cómo resolver el problema. Correcto. Esa es la diferencia entre el que tiene responsabilidades y el que no tiene. Interesante mensaje, Giancarlo. Interesante, Giancarlo, quería saber también, porque vi en tus redes sociales alguna fotografía donde entrenas con personas con discapacidad. ¿Qué tal la experiencia? Y quería preguntarte también si hay una discapacidad que te limita a practicar el karate. No sé si hay una discapacidad que te limite o no existe ninguna limitación, digamos. Aquí en el karate, en las artes marciales en general, no existen limitaciones. Igualmente, el entrenador, el coach, el sensei y el maestro tienen que tener por lo menos una pequeña conocimiento de cómo tratar a estas personas. No son especiales en realidad como muchas personas lo dicen. Son personas con discapacidad normales, común y corriente como tú y yo. Que tenga alguna discapacidad, sí, pero son personas normales que pueden entrenar cualquier cosa, pueden entrenar deporte, pueden hacer deporte, pueden estudiar, pueden estar dentro de la educación. No son diferentes a nosotros. Lo único diferente es que tienen una discapacidad. Entonces, eso no lo limita a realizar un deporte. Entonces, me pareció muy interesante. En Barquisimeto, en Estado Lara, tenemos muchas personas especialistas en manejar a estas personas. Entonces, obviamente quise aprender, no solamente a entrenar a personas convencionales, sino también a las personas no convencionales.
Entonces, como entrenador quise ser muy completo, poder manejar esas dos partes, no convencional y convencional. Y en Barquisimeto tenemos a la sensei Noris Rosas, la sensei que tiene el mayor número de personas con discapacidad, síndrome de Down, visual, auditiva, físicas. Entonces, obviamente, busqué a la persona especializada en este sentido, me enseñó, me instruyó y me gustó. Son personas muy inteligentes, Alejandro. Sí, Las personas creen que no son... Estas personas son súper inteligentes y te enseñan la vida, ¿qué tal? te enseñan cómo llevar la vida. Entonces tú eres más humano, te enseña a ser más humano. Oye, qué interesante, Giancarlo, y hay competencia para ese tipo de personas, me imagino, ¿no? Competencia. Sí, como no, por supuesto. Oye, qué bien. Tuve el privilegio de entrenar una selección nacional, personas auditivas, ¿Qué tal? sordas, personas sordas. Tuve un contrato por el Ministerio del Deporte, fue mi primer contrato como entrenador y me dieron la responsabilidad de entrenar a un grupo sordos. ¿Okay? Oh, entonces, ¿qué tal esa experiencia, Giancarlo? Aprendí a hacer señas, a hablar con ellos. Oh, my God. Y algunas veces, entrenando a personas normales, común y corriente, hago también las señas. Claro, te quedó Entonces, eso. es una herramienta que tenemos para poder comunicar. Fue un aprendizaje importantísimo. Oye, fueron 2 años de entrenamiento con ellos. Ya llega un momento que te comportas como ellos. Claro. Igual, la planificación fue igual a cualquier persona. Fuera un campeonato mundial, imagínate. Sordos tienen campeonatos mundiales. Los síndrome de Down tienen campeonatos mundiales. Mira, igualmente como nosotros, panamericanos, suramericanos, bolivarianos, mundiales. Entonces tuve la oportunidad de estar con los sordos y también tuve la oportunidad de acompañar a los síndromes de Down en campeonatos mundiales. Oye, qué interesante, Giancarlo. La verdad que yo no me imaginaba que era un mundo distinto de personas con discapacidad y como tú dices, son personas iguales a nosotros, incluso más inteligentes, como tú mismo lo mencionas. Qué interesante. Giancarlo, también ahorita en las redes sociales se hizo viral un video donde el bullying atacaron a un niño venezolano en un bus de transporte. ¿Qué opinas tú del bullying? ¿Y cómo el karate puede ayudarnos a defender sobre este flagelo del bullying? ¿Qué opinas? Sí, es lamentable todo eso que está sucediendo con nosotros los venezolanos en otros países, porque si nos damos cuenta, es un bullying directo que va a esa población venezolana tan frágil, porque en realidad cuando somos migrantes somos personas frágiles. Así es. Que no tenemos acompañamiento, no tenemos apoyo de un ente gubernamental. Entonces, nosotros el papel nuestro como padres es fortalecer la parte cognitiva de este niño. Okay. Son personas, obviamente, nosotros enseñamos a nuestros hijos que no ser agresivos. Correcto. Pero hay momentos que tenemos que también enseñarlo a ser un poco más fuerte para resolver, no fuerte para pelear, porque ese no es el objetivo y tampoco es la forma de resolver los problemas. Pero sí por lo menos ser más consciente y ver el peligro. El karate te da un sexto sentido. Muchos psicólogos le enseñan a los padres cuáles son las herramientas a seguir. Y el principal deporte que hablan los psicólogos es el karate. Porque te enseña un sexto sentido. ¿Cuál es el sexto sentido? Que uno anticipa el peligro, uno siente el peligro, uno nota el peligro. Entonces, el karate te enseña eso, a desarrollar ese sentido, a tener más, a creer en ti, a confiar en ti, a tener una personalidad mucho más fuerte. ¿Okay? Aparte de eso, cuando ya el peligro es inminente, obviamente el karate también te sirve como defensa personal. Oh, qué interesante, Giancarlo. ¿Y tú recomendarías a las personas, a los padres que inscriban a sus hijos en el karate para evitar eso? 100%, 100%. Y si iniciamos en una edad temprana, mucho mejor. Por supuesto, como te hablo al principio, el entrenador es parte fundamental en este papel. Correcto. Entonces, el entrenador también tiene que saber y tener herramientas de cómo enseñar al niño a evitar el bullying. Correcto. Entonces,
obviamente no podemos ser callados, no podemos ser, estar sentado en un sitio sin conversar con los demás. O sea, hay que socializar con los demás y hacer amistades. Si tú haces amistades, obviamente esos chicos no te van a hacer daño, sino todo lo contrario, te van a defender, te van a proteger. Sí, no, y sobre todo, por lo menos aquí en los Estados Unidos, si no hablas inglés, los niños que llegan y no hablan inglés, pues, pero ese es el problema, que no socializan porque no conocen el idioma y por lo general están ahí calladitos. Pero igual hay otras, me imagino que, o sea, debe existir otras herramientas para socializar. El deporte sería un idioma universal para integrarse. Qué importante. Estados Unidos es un país desarrollado que cada día pasan cosas extrañas, cada día pasan cosas insólitas. Entonces, nosotros como padres tenemos que estar al tanto de todas esas cosas y poder acompañar al niño día a día hasta que ya la actitud del chico sea diferente. Correcto. Y ya obviamente poder soltarlo, poder darle la libertad a nuestros hijos que puedan defenderse de alguna manera. Excelente mensaje, Giancarlo. Giancarlo, ¿cuál es la edad ideal para practicar el karate? ¿Hay un límite de edad o una persona adulta como yo puede practicar el karate iniciando ahorita? Sí, mira, mi maestro tiene 85 años. Imagínate. Y sigue entrenando karate. Pero al principio, por ejemplo, yo tengo mi escuela de karate aquí en Colombia y yo la acepto de los 5 años. Cada edad tiene una característica diferente. Claro. Por lo menos aquí en Colombia hay una escuela que se llama Baby Karate. Mira. Que lo aceptan de los 2 años. Pero eso es delicado porque hay niños de 2 años que usan pañales, que necesitan ir al baño. Entonces, tú como entrenador tienes que evitar tomar al chico, llevarlo al baño por cuestiones políticas, por cuestiones de seguridad. Eso no lo puedes hacer. Porque seguramente cualquier padre no le va a gustar y puede ir hasta preso por eso. Correcto. Entonces, hay que cuidarse de eso. Ya un niño de 5 años se puede desenvolver. Ya puede hacer sus necesidades solo. Entonces, yo lo acepto de 5 años para evitar eso. Perfecto. ¿Qué quiere decir con esto? Que tranquilamente puede entrenar de los 2 años. Pero el papá tiene que estar supervisando el compromiso del niño y después llevarlo al baño. El papá tiene que estar ahí. Entonces ya un niño de 5 años tranquilamente puede hacer sus necesidades, puede entrenar karate, son más independientes. Correcto. Ahora, Entonces, 5 años para iniciar, 85, 90. Si tienes 95 años, puedes hacer karate, haz tu karate. Oye, a mí el karate siempre me ha gustado. Te voy a hablar un poquito de mí. Mira, por aquí, perdón, aquí tengo mi cinta. Mira, ahorita soy cinta verde. Entonces, me encanta. Llegaste hasta naranja. Llegaste hasta naranja. No, pero tengo la verde, uso la verde actualmente. Pero me encanta, aquí tengo la verde, mira, te la voy a mostrar. Aquí tengo mi cinta verde. Me encanta el karate y empecé a esta edad, pero he aprendido muchísimo, me encanta y la verdad que por eso comparto contigo nuestra experiencia, pues la pasión por el karate. Hablando de un poquito del bullying, ¿qué consejo le darías tú a las personas en la calle? ¿Cómo pueden defenderse de un agresor? ¿Nos puede dar algunos consejos, tal vez? Claro que sí. Mira, como te dije anteriormente, el karateca tiene un sexto sentido y siente el peligro, ¿Qué creen? Lo primero que tiene que hacer es evitar. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Evitar el peligro. Si tú sientes que donde estás, en el sitio donde estás, puede haber un peligro, retírate, vete para otro lugar, pero tienes que estar siempre alejado del peligro. Nosotros, el karateca, somos armas blancas, Alejandro. Y somos un peligro en realidad. Si utilizamos nuestras armas, somos un peligro. Nuestras manos, nuestras piernas, somos muy efectivos al momento de hacer un ataque. Y son ataques efectivos que limita al oponente, que limita al contrincante, al agresor. Entonces, un golpe dado o que haga impacto en uno de los sitios de nuestro cuerpo, podemos hacer mucho daño. Entonces somos armas blancas y eso obviamente nos puede llevar a problemas judiciales. Entonces, el primer consejo es evitar el peligro. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Número 2,
visualizar el panorama, hasta dónde podemos llegar, cuántos agresores tenemos, mirar al frente, mirar atrás, mirar a los laterales, cuáles son las personas que nos pueden agredir, que nos pueden hacer daño. Okay. Número 3, por supuesto, si hay que defendernos porque tenemos varios agresores, podemos hacerlo. Okay. Pero hasta un límite. No podemos golpear, no podemos utilizar nuestras herramientas en sitios estratégicos que podemos hacer daño. Okay. ¿Podemos limitar al oponente? Sí, pero hasta ahí. No podemos llegar hasta un extremo de hacerle tanto daño porque judicialmente nos va a traer problemas. Entonces, son 3 herramientas que tenemos o 3 consejos. 1, evitar el problema. 2, ver, observar cuántos oponentes tenemos a los laterales. ¿Ok? Y número 3, si necesitamos nuestras herramientas, las utilizamos. Si no, es mejor evitar irnos del sitio. Esos son los consejos principales. Excelente, Giancarlo. Yo creo que también el evitar, ganas más evitando un problema que metiéndote en el problema. Dime tú, Alejandro, dime tú ahora en estos tiempos, ¿quién está peleando como en nuestros tiempos? Que uno, bueno, vamos a resolver el problema a mano. Pero sí, en estos momentos, dime, ¿quién lo hace? Cualquier persona. Y si hablamos de Estados Unidos, que hay leyes que te aceptan que tengas armas. Imagínate, ahí te mete un problema. Entonces, la vida vale bastante, la vida vale muchísimo y hay que preservarla. Excelente mensaje. Giancarlo, hablemos un poquito de nuestro país. ¿Cómo ves a nuestro país, bueno, en panorama general y sobre todo en el ámbito deportivo? ¿Cómo ves a nuestra querida Venezuela? Claro, y eso es lamentable. En realidad es lamentable porque le ha afectado o ha pegado demasiado a la parte deportiva. Si hablamos del karate, el 90% de nuestros deportistas de alto nivel entrenan fuera o viven fuera del país. Porque con todo este problema económico, claro, nuestros atletas no tienen el apoyo al 100% como lo necesitan. Sí, puede haber un pequeño aporte económico para estos atletas, pero eso no llega o no sirve para una preparación al 100%. Ni siquiera te da para hacer un viaje de preparación, ni siquiera para eso, ni siquiera para la alimentación. Ese es un aporte que ni siquiera te ayuda para el transporte de tu gimnasio a tu casa. Ni siquiera te da para la hidratación, que es fundamental para el atleta. Entonces, imagínate tú. Gracias a Dios, el karate venezolano sigue siendo potencia a nivel internacional. Porque nosotros los atletas buscamos la manera de cómo resolver los problemas. Nuestro gobierno no lo va a solucionar. Nosotros tenemos que hacerlo por nuestros propios medios. Todos, la mayoría, estamos fuera de Venezuela. Yo principalmente tuve que salir de Venezuela. Tengo ya 5 años fuera de Venezuela. Y todos los conocimientos, mi profesión, lo he impartido en los países que he estado. Entonces, es una afectación que tenemos. Y sin embargo, Venezuela en el karate sigue siendo potencia a nivel de América. Qué interesante. Y qué lástima, ¿no? Que no se tomen en cuenta nuestros atletas. Ojalá que esto sirva para reflexionar y que las cosas cambien y que todos volvamos a nuestro país a seguir construyendo el país que todos soñamos, Giancarlo. Giancarlo, cuéntanos un poquito qué país tú ves más avanzado o modelo, digamos, de karate. ¿Qué país de Latinoamérica tú consideras que está a buen nivel actualmente? Sí, esto es algo político, Alejandro. Tengo que tocar la política. Es lamentable, pero hay que tocar la política, porque la política está dentro de todos los organismos, está dentro del deporte. La política está dentro del deporte. Lamentablemente, muchas personas no quieren ver esto, pero la política está dentro del deporte. Para poder conseguir recursos para unos atletas, políticamente tienes que estar y hablar con ellos. Es lamentable. Entonces, todos los países tienen una política. A algunos países le importa el deporte, porque el deporte es salud. Correcto. Entonces, si tú tienes una población que todos hacen deporte, obviamente es un recurso que te ahorras, porque vas a tener personas menos enfermas. Correcto, claro. Entonces, inteligentemente, un gobierno inteligentemente le dice a la población que hagan deporte, va a tener menos enfermos. Así es. Entonces,
estos países desarrollados, estos países grandes que manejan mucho presupuesto, son los mejores a nivel competitivo. Estados Unidos, tenemos Brasil, tenemos España, tenemos a Francia, Italia, Turquía. En estos momentos Turquía está invirtiendo en el deporte. Y ahora Turquía a nivel competitivo en la parte de karate es potencia a nivel mundial. Siempre está entre los mejores del mundo. Entonces, porque ha invertido monetariamente, presupuesto, tiempo, ha buscado los mejores entrenadores, y creo que Turquía es un ejemplo a seguir. Qué interesante, Giancarlo, porque bueno, lamentablemente está ligado el deporte a la política sin querer, y los atletas tienen que resolver también para poder llegar hacia esa alta competencia. ¿A qué te dedicas ahorita? Entiendo que tienes un dojo, estás entrenando con niños. Cuéntanos un poquito cuál es tu situación actual en el karate. Claro, estos 5 años fuera de Venezuela no ha sido fácil, Alejandro. Okay. Estos 5 años no ha sido nada fácil. Tuve una propuesta de trabajo en Cartagena, Bolívar. Eso es parte de Colombia, es una provincia de Colombia. Tuve 2 años en un contrato público. 2 años entrenando a estos atletas. Lamentablemente, ya después de esos años no me quisieron renovar el contrato. Tuve que viajar a Ecuador. Ecuador también tuve una propuesta de trabajo, fueron 2 años más. Ahora regreso nuevamente a Colombia. Entonces, ha sido un proceso bastante engorroso. Igualmente, en todos estos países he trabajado como entrenador. Es uno de los sueños, cuando somos atletas, muchos atletas quieren ser entrenadores. Entonces, es uno de los sueños que siempre he querido y ahora se está haciendo realidad. Ahora estoy en Colombia, estoy en una provincia llamada Río Negro, cerca de Medellín. Entonces doy clases particulares, doy clases personalizadas. Muy pronto voy a aperturar una escuela en Medellín. Entonces, son atletas de alta competencia y son atletas, son deportistas que quieren aprender karate. Entonces, estoy en la etapa de desarrollo, doy entrenamiento a personas con alta competencia, que quieren ser mejores competidores. Entonces, eso es mi día a día. Desde el lunes hasta el domingo, eso es karate. Eso es lo mío, eso es lo que me llena y eso es lo que amo. Es mi deporte. Oye, Giancarlo, qué interesante tu vida, qué interesante toda tu historia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad que estamos súper orgullosos cuando oímos Giancarlo Peña. Siempre se nos pone grande el corazón de orgullo por todas tus hazañas, por todos tus logros. La verdad que te hemos venido siguiendo desde hace mucho tiempo. Y bueno, qué honor tenerte acá. Giancarlo, para cerrar, darle un mensaje a la juventud venezolana y latinoamericana en general. Claro, estos son consejos generales, en realidad son consejos generalizados. Y principalmente cuando tenemos sueños, Alejandro, los sueños se hacen realidad. Cuando somos deportistas de alta competencia, tienen que siempre tener una constancia, una perseverancia, y nunca bajar esos ánimos, porque los sueños se hacen realidad. Si yo quiero ser campeón mundial, yo lo puedo lograr. Correcto. Obviamente necesitamos un esfuerzo en todos los sentidos, necesitamos apoyo, necesitamos hacer sacrificios, sí, porque nada es gratis en la vida, nada nos llega así del cielo. Así es. Tenemos que buscarlo, los sueños hay que buscarlos. No solamente en el ámbito deportivo, si tú quieres ser un profesional en tu ámbito laboral, tienes que esforzarte, tienes que trabajarlo, tienes que desarrollarlo, tienes que darte a conocer. Yo sigo activo en esto, Alejandro. Yo no he bajado la guardia. Si tú ves los videos, sigo entrenando, sigo entrenando como si fuera un deportista, porque el entrenador tiene que dar el ejemplo. Así es. ¿Ves? Y ese es el primer ejemplo, y ese es el primer consejo. Buscarse un mejor entrenador, tener un entrenador que sepa de la materia. Correcto. Que él te va a ayudar a cumplir tus sueños. ¿Ok? Entrenar, ser paciente, ser constante, el descanso, la alimentación, el entrenamiento bien planificado,
sacarse de la cabeza cosas que te perturban, vivir en paz, vivir tranquilo. Esto es sumamente importante. Oye, qué interesante. Qué interesante. Entonces, ese es el primer consejo para todos. Constancia, perseverancia. Seguir trabajando, que los sueños se hacen realidad. Excelente mensaje, Giancarlo. No esperaba menos de ti. La verdad que hemos tenido un podcast súper interesante, súper emocionante contigo. Gracias por tu tiempo. Sé que estás súper ocupado y apartaste unos minutos para estar con nosotros y esto que sea de provecho para muchos jóvenes, para mucha gente que quiera hacer algún deporte y le gusta el arte marcial. Giancarlo, un abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, por aquí vamos a dejar también tus redes sociales y para que la gente te pueda buscar en Instagram. Entiendo que tienes Instagram y Facebook. En el proceso de edición lo vamos a dejar acá para que la gente pueda seguirte. Y bueno, un abrazo y muchísimas gracias, Giancarlo, por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Alejandro, y a tus órdenes, lo que necesites. Si hay que realizar uno más, mira, con mucho gusto. Claro que sí, seguro. Con toda la humildad, por supuesto puedes contar conmigo. Igualmente aprovecho la oportunidad, sí, ya que va a colocar en el link las redes sociales. Sí. Igualmente para las personas que quieran entrenar, que estén aquí en Colombia, en Medellín específicamente, a sus órdenes, con mucho gusto. Me pueden hacer el contacto y podemos conversar. Así que gracias, Alejandro. Gracias a ti, Giancarlo. Cuídate. Hasta luego. Nos vemos en el próximo podcast, amigo.